Estimados alumnos, voy a compartir con ustedes una grabación sobre el tema monotributo, conocido como régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Las normas legales que hablan sobre el monotributo es la Ley 24.977 y todas sus modificatorias. Vamos a desarrollar los aspectos más significativos de este tema, del cual seguramente ustedes han escuchado hablar o conocen una serie de personas que son monotributistas. Los conceptos más importantes están en la ley y nosotros lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar de hacer es desarrollar los aspectos más significativos del régimen del monotributo. Básicamente es un régimen tributario integrado, se llama integrado. Y también es integrado y simplificado. Vamos a analizar por qué se llama un régimen tributario integrado y simplificado. Y básicamente este régimen surgió, ¿no es cierto?, para pequeños contribuyentes o para trabajadores independientes. Hay una serie de parámetros, de aspectos, de elementos que la norma legal sobre el monotributo tiene establecidos. Por ejemplo, entre los elementos que ya los vamos a analizar con más profundidad, es cuánto es el monto que un contribuyente de este régimen ha facturado anualmente, cuál es la superficie de los locales que están afectados al servicio de ventas, cuál es la cantidad de kilowatt de energía eléctrica que han consumido, cuál es el monto máximo de la facturación por unidad que la ley permite, cuál es el monto que se permite también para el pago de alquileres. Es decir, este régimen, ¿no es cierto?, es una manera de pagar los tributos de una manera muy simplificada y sobre todo de bajo costo administrativo para aquellas personas que están en este régimen. Y como dije al principio, está orientado, ¿no es cierto?, para básicamente trabajadores independientes. Seguramente muchos de ustedes, cuando terminen su carrera y se reciban de abogados, van a ejercer la profesión también bajo el régimen, si continúa vigente, bajo el régimen del monotributo. Este régimen permite emitir facturas, tener una cobertura médica no solo para el trabajador independiente, sino su familia, y cumpliendo los requisitos de edad y de años de aporte, también acceder a un régimen de jubilación. Este régimen, como dijimos recién, que se llama régimen simplificado e integrado, cuando uno paga la cuota del monotributo, que es un pago mensual que vence el 20 de cada mes, es decir, si nosotros estamos en el mes de octubre, la cuota de octubre vence el 20 de octubre, este régimen se integra con un aspecto impositivo, y cuando hablamos de aspecto impositivo nos estamos refiriendo al pago de impuesto del IVA y ganancias, a un componente previsional, es decir, el trabajador independiente está aportando también para una futura jubilación, y también un aspecto muy importante que es el componente obra social. Si él tiene un grupo familiar, también puede incorporar a su grupo familiar, sobre todo a la obra social. Y puede también percibir algo muy importante a través de ANSES, trámite previo, las asignaciones familiares. ¿Podemos ser monotributistas? Sí, se puede ser monotributista, y en esto, digamos, el régimen establece dos grandes divisiones. Por un lado, la venta de cosas muebles, y por otro lado, la prestación de servicios. Si nos ponemos a ver, digamos, qué entraría dentro de cada rubro. Entonces nosotros decimos, bueno, un mecánico, un carpintero, un profesional, un ingeniero en sistemas, de profesión dentista, todo lo que son servicios entran, ¿no es cierto?, como monotributista en el área de servicios. Y si uno está vendiendo, ¿no es cierto?, un Dragtory,
Si estamos fabricando y vendiendo algún producto, sillas, carteras, en una escala determinada, porque por supuesto que este régimen tiene topes de venta anuales, y en la medida que no facturemos más de esos topes anuales, podemos inscribirnos, ¿no es cierto?, en el monotributo. O sea que la primera división es venta de cosas muebles o prestación de servicios. También podemos ingresar a este régimen si formamos parte de una sucesión indivisa, que continúa, que sigue realizando, ¿no es cierto?, la actividad de la persona física que ha fallecido y que fue monotributista, hasta el día, y esto es importante que resaltemos este aspecto, ¿hasta qué día? Hasta el día que finalice el mes en que se dicte la declaratoria de herederos o se declare la validez del testamento que verifique la misma finalidad, o se cumple un año desde el fallecimiento del causante, lo que suceda primero. Entonces hay que ver qué es lo que sucede primero y hasta ese momento, la sucesión indivisa, si uno forma parte de una sucesión indivisa, puede seguir como monotributista. También están incluidos los integrantes de una cooperativa de trabajo. Para el año 2020 se establecieron una serie de restricciones, ¿no es cierto? La ley estableció una serie de restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Dicen, no puedo ser monotributista, no puedo ingresar a este régimen integrado y simplificado si he realizado importación de cosas muebles y o servicios para su comercialización posterior durante los últimos 12 meses. Ahí estaría excluido, los importadores están excluidos. También están excluidos aquella persona que realiza más de 3 actividades simultáneas o si tiene más de 3 locales. Es decir, si una persona tiene más de 3 locales, por ejemplo, en un PERSE tiene 4 locales, no puede ingresar al régimen de monotributo. Y si tiene más de 3 actividades y que las está ejerciendo en forma simultánea, tampoco puede ejercer en este régimen. Y acá hay un dato importante, este es un valor que se va actualizando todos los años. No puedo ingresar al régimen de monotributo si el precio unitario del producto que estoy vendiendo supera los 29.119 pesos. Es decir, si hoy, supongamos, un celular cuesta 30.000 pesos, no podría ingresar porque el tope máximo, el precio máximo es de 29.119,56. Este valor se va actualizando año a año. ¿Cuáles son las exigencias de la FIP? Yo dije al principio que habían 2 aspectos importantes que ustedes lo tienen que tener muy claro. Uno es la venta de cosas muebles y la otra la prestación de servicios. Si estoy en la actividad que es venta de cosas muebles, un kiosco, por ejemplo, un Dragtory, por ejemplo, no puedo superar el monto para el año 2020 de 2.600.000 pesos. Y si estoy en una actividad que comprende prestación de servicios, por ejemplo, un profesional, no puedo tener ingresos brutos anuales superiores al 1.739.000 pesos. Por supuesto que en el examen no le vamos a preguntar cuál es el tope máximo para que ustedes nos coloquen estos números, porque estos números se van modificando. Lo que ustedes tienen que saber es que hay un tope para la venta de cosas muebles y hay un tope para la prestación de los servicios. Si un profesional independiente está facturando más de 1.700.000 pesos, queda excluido de este régimen y pasa automáticamente a otro régimen que se llama el régimen general, que en este caso es responsable inscripto en el IVA. Tampoco puedo incorporarme, como lo dije recién, a este régimen si el precio máximo por unidad superara los 29.119 pesos, no haber realizado importaciones en los últimos 12 meses y en ninguno de estos casos, si llega a ocurrirme esta situación, voy al régimen general. ¿Qué es la categoría, esto de las categorías del monotributo? La categoría del monotributo se asigna en base a qué actividad voy a desarrollar, servicios o venta de cosas muebles, y en cada categoría voy a tener la parte impositiva, el aporte jubilatorio, el que se llama componente previsional, y un
yo el pago a la obra social respectiva. En esa obra social respectiva también puedo incorporar a mi grupo familiar, previo a una serie de trámites que tengo que hacer en la Superintendencia de Obras Sociales. ¿Cómo se asigna la categoría? La categoría se asigna en base, ¿no es cierto?, a las actividades. Se asigna si voy a tener un local o más locales. Vamos a tener en cuenta la superficie de donde se va a prestar esa actividad. Sobre todo se considera cuál es la superficie, no toda del local, sino de atención al público. ¿Cuánto es el promedio del consumo de kilowatt de energía? ¿Cuánto es el monto de alquiler que se paga anualmente? Y cuando hablamos de este ingreso bruto, acá es importante que tengamos en cuenta que es un ingreso bruto anual. Es decir, no se considera los gastos que están vinculados con la actividad que yo estoy realizando. Por eso hablamos del ingreso bruto anual. Las categorías del monotributo, actualmente, hoy, podemos decir, las categorías van desde la A hasta la H para aquellos, eh, para aquellos contribuyentes independientes que prestan servicios, mecánico, una persona que repare computadoras, ingresaría en esta categoría, desde la A hasta la H, en función de los parámetros que hemos estado conversando. Facturación anual, superficie local, consumo de kilowatt, monto del alquiler que se paga. En función de eso, uno va a estar o en la categoría A o en la categoría B hasta llegar a la H. Cada una de estas categorías tienen a su vez un parámetro de monto máximo de facturación anual y en función de ese monto uno será categoría A, B, C, D hasta llegar a la H. Por supuesto que la H es la del 1.700.000, es el monto máximo de facturación anual permitido hoy. Y para aquellos contribuyentes que vendan productos, las categorías no van desde la A hasta la H, sino desde la A hasta la K. En años anteriores se permitía y se permite actualmente que un monotributista pueda tener empleados, y el tope máximo de empleados que se permitía era de 3. Ese tope de cantidad de empleados se ha eliminado. Es decir, todo monotributista también puede tener, ¿no es cierto?, empleados en relación de dependencia. Si ustedes ingresan a la página de AFIP y colocan categorías del monotributo, de este sistema simplificado integrado, van a tener cuáles son los montos a pagar hoy día por cada una de las categorías, considerando si estamos en el área de servicios o estamos en el área de venta de productos. El monotributo, como dije, se paga, ¿no es cierto?, hasta el día 20 de cada mes. Hay muchas opciones para pagarlo, ¿no es cierto?, por tarjeta de débito, por tarjeta de crédito, débito automático, y también el contribuyente puede generar lo que se llama un volante electrónico de pago, y a través de ese volante electrónico de pago también puede generar el boleto y pagarlo, por ejemplo, en la bolsa de comercio. ¿Qué necesito hacer antes de darme el alta en el monotributo? Bueno, todo contribuyente para inscribirse en AFIP debe obtener lo que sería un quit. El primer paso, ¿no es cierto?, entonces, es contar con el quit, generar el quit. Hoy se puede generar vía online y obtener, ¿no es cierto?, lo que se llama una clave fiscal, ingresando, ¿no es cierto?, al servicio de inscripción digital. Como dije, ¿no es cierto?, el trámite es totalmente digital. Se puede, inclusive, si uno pierde la clave o la ha olvidado, se puede de nuevo recuperar la misma. Y bueno, en función, ¿no es cierto?, de la actividad que voy a realizar, tendré que inscribirme en el régimen del monotributo, tendré que colocar todos mis datos personales, debo generar lo que se llama datos biométricos, que deben ser aceptados por AFIP, establecer el domicilio donde voy a generar mis actividades,
también tengo que establecer un domicilio para que la AFIP se comunique permanentemente con el contribuyente y establecer también a partir de qué mes voy a empezar a generar mis actividades. La ley establece que en 2 periodos, en 2 momentos, el contribuyente en el mes de enero y en el mes de julio tiene que generar lo que sería una recategorización del monotributo. Es decir, si yo empecé el 1 de enero, en el mes de junio tengo que analizar en esos, tomar ese periodo de 12 meses para atrás, es decir, y verificar, ¿no es cierto?, cuáles son los montos que vengo facturando, cuántos son los montos que vengo consumiendo en energía eléctrica, cuál es el monto de los alquileres anualizados, para ver si tengo que pasar de una categoría a otra categoría. Esto se hace en 2 momentos y es obligatorio. Si no hice la recategorización, la AFIP entiende que no hubo ningún cambio y quedo en la misma categoría. En este sitio que les he informado, ¿no es cierto?, hay un tutorial de cómo se realiza la recategorización del monotributo y los invito a que ustedes lo consulten a modo simplemente de enterarse cómo se realiza vía online la recategorización. El monotributista, ¿no es cierto?, emite facturas tipo C, y si se dedica a exportar, porque no está prohibido que un monotributista pueda realizar alguna exportación, tiene que emitir una factura que se llama tipo E. El monotributista también, ¿no es cierto?, puede emitir remitos, puede emitir tickets y tiene que tener declarado, como dije anteriormente, y es muy importante, un domicilio fiscal. Y los puntos de venta, si tengo 3 locales, para cada local tengo que pedir las autorizaciones en AFIP para tener los puntos de venta habilitados. El régimen de baja del monotributo es muy sencillo, me puedo dar de baja en cualquier momento. Siempre la baja se hace efectiva, produce efecto a partir del mes siguiente en que he realizado el trámite. Si la baja la doy el 25 de agosto del 2020, dejo de estar en el régimen del monotributo a partir del mes siguiente, o sea, a partir del mes de septiembre. Y no hay que pagar absolutamente nada. Lo que sí, ¿no es cierto?, que si estaba haciendo los aportes de jubilación y a la obra social con monotributo, dejo de hacer esos aportes y bueno, y tendré que ver qué sucede. Es muy común, tomemos el caso, por ejemplo, de un docente que da clases en un colegio de media, y en el colegio él tiene un bono de sueldo, él es un trabajador en relación de dependencia. ¿Qué significa? Que si él trabaja en relación de dependencia, ya está haciendo los aportes al sistema jubilatorio y también los aportes a la obra social. En este caso, si esa persona que está trabajando en relación de dependencia está desarrollando alguna actividad, ya sea en una prestación de servicios, por ejemplo, es un docente que da clases, que prepara alumnos. En este caso, si él se inscribe en el monotributo, solamente tiene que pagar el componente de IVA y ganancia de acuerdo a los parámetros que ya hemos establecido, de acuerdo a la categoría del monotributo que le corresponde, y tendrá que informar, ¿no es cierto?, a la AFIP cuál es el quit de su empleador y establecer que ese empleador le está reteniendo, ¿no es cierto?, para los aportes jubilatorios y para la obra social. O si es un contador, que los aportes lo está haciendo a la caja de profesionales en ciencias económicas. No se duplican el pago de estos conceptos. Por lo tanto, todo trabajador que tiene un bono de sueldo, que trabaja en relación de dependencia y se inscribe como monotributista, no tiene que pagar el componente previsional y tampoco tiene que pagar el componente de obra social, porque esos aspectos ya están cubiertos por su empleador. Por lo tanto, ¿no es cierto?, estos son aspectos que también uno los tiene que tener
muy claro con respecto a los costos que están vinculados a la actividad de monotributista. Y aquí me parece que este es un tema que es muy importante, que sería el sistema de exclusión del monotributo. Es decir, ¿qué situaciones se me pueden producir que me excluyan de este sistema simplificado e integrado? Aquí prestemos bastante atención porque es un aspecto muy importante. Hay situaciones que le van a generar al contribuyente la baja de este régimen. ¿Cuándo sucede esto? Y esto sucede cuando, como ya hemos venido planteando, la suma de todos los ingresos brutos excede el máximo establecido por la categoría máxima disponible. Es decir, los topes que ya hemos visto para venta de bienes y para prestación de servicios, si se exceden esos topes, automáticamente quedo excluido de este régimen y paso, ¿no es cierto?, al régimen general. También, ¿no es cierto?, cuando la superficie del local o cuando el costo del alquiler supere los máximos establecidos por la categoría máxima disponible. Es decir, por la categoría máxima se toma como parámetro el monto permitido si estoy en servicios para la categoría H y si estoy en venta de bienes para la categoría K. Si además, por ejemplo, se supera el precio máximo unitario de ventas, también quedo excluido del monotributo. Las personas pueden quedar excluidas del monotributo si uno adquiere bienes, o realiza gastos personales por un valor superior a los ingresos brutos admitidos para la categoría máxima disponible. Es decir, si estoy comprando bienes en forma personal por valores superiores a los topes máximos establecidos en este régimen, quedo excluido del monotributo, salvo que yo trabaje en relación de dependencia o pueda justificar otro ingreso, y en ese caso podré demostrar que ese bien lo he adquirido también con el fruto de mi otro trabajo o de un trabajo en relación de dependencia y los ingresos que tenga en el monotributo. Un contribuyente puede quedar también excluido del régimen cuando los depósitos bancarios que él tenga acreditados sean superiores a los ingresos admitidos por la categoría máxima disponible en este momento, por la categoría máxima, para servicios o para venta de bienes. También, ¿no es cierto?, si se han realizado importaciones de bienes o servicios durante los últimos 12 meses, si realizo más de 3 actividades simultáneas o poseo más de 3 unidades de explotación, más de 3 locales o más de 3 actividades, también quedo excluido del monotributo. Si he realizado, ¿no es cierto?, operaciones sin haber facturado, quedo excluido. Y este penúltimo aspecto también es muy significativo. Dice, si el valor de las compras más los gastos, compras más los gastos, del desarrollo de la actividad durante los últimos 12 meses, si todos los gastos que he tenido, más todas las compras que he tenido vinculadas con la actividad que estoy realizando en los últimos 12 meses, sumen igual o más del 80% en el caso de la venta de productos, ¿sí? O más del 40% cuando se trate de prestación de servicios de los ingresos brutos máximos establecidos para la categoría máxima disponible para cada caso, voy a quedar excluido del monotributo. Y también quedo excluido si estoy si estoy informado en el registro público de empleadores con sanciones laborales. Hay un registro como empleadores, si yo estoy incorporado en ese registro, quedo excluido automáticamente del monotributo. Con el tema de la pandemia y con toda la problemática que estuvimos viviendo, ¿no es cierto? Y que estamos viviendo, quedaron suspendidos todos los procesos sistémicos de exclusión de pleno derecho del monotributo hasta el 29 de febrero del 2020, pero esta fecha se ha prorrogado y continúa vigente. Es decir, si yo quedaba incluido en alguno de los aspectos anteriores, automáticamente quedaba excluido del monotributo. Se presume, cuando verificamos la existencia de algunas de las causales de exclusión,
y como consecuencia nos dan la baja, ¿no es cierto?, en el monotributo para darnos el alta en el régimen general del impuesto. Es decir, el concepto de exclusión de pleno derecho por controles sistémicos, este es un proceso, ¿no es cierto?, que hoy se encuentra suspendido, es un proceso cuando la AFIP detecta alguna de estas contradicciones que hemos hablado. Inmediatamente, ¿no es cierto?, nos lo comunica, ¿no es cierto?, nos lo comunica, ¿no es cierto?, en el domicilio que nosotros tenemos que informarle a la AFIP y quedamos excluidos del monotributo. Esta exclusión, ¿no es cierto?, es notificada en un domicilio fiscal electrónico que es obligatorio constituir. Cuando uno se inscribe, ya sea en el régimen general o en el régimen simplificado e integrado del monotributo, el contribuyente tiene que establecer un domicilio fiscal electrónico. A través de la notificación, cuando la AFIP ha detectado alguna de esos problemas del contribuyente, nos lo notifica. Y tiene que ingresar, ¿no es cierto?, a una página dentro del monotributo, que es monotributo exclusión de pleno derecho, para conocer cuáles son los motivos de la exclusión. También los motivos de la exclusión puede ser por una fiscalización presencial. En esta etapa que estamos viviendo de pandemia, este aspecto de la fiscalización presencial seguramente tiene dificultades y seguramente tiene problemas para hacerse, pero en una época, digamos, de no pandemia, de no aislamiento, puede ocurrir también que la presencia de un verificador de la AFIP detecte, ¿no es cierto?, algún grado de incumplimiento, y esta exclusión también va a tener efecto, va a ser notificada, ¿no es cierto?, al contribuyente, y dentro de los 10 días, ¿no es cierto?, puede presentar un descargo. El juez administrativo interveniente va a evaluar el descargo y va a dictar una resolución, y en este caso la resolución será, ¿no es cierto?, con la sentencia de exclusión que se puede apelar o el archivo de las actuaciones según corresponda. Bueno, estimados alumnos, espero que hayan comprendido, ¿no es cierto?, este régimen. Mañana lo voy a presentar, ¿no es cierto?, a las 18 horas, y también, ¿no es cierto?, vamos a subirlo esto en el aula virtual, y mañana cuando lo presente también los invito a que lo vean, y si hay consultas sobre ganancias, IVA, bienes personales y sobre monotributo, las voy a responder. Muchísimas gracias.